Mi vida con Mateo nunca fue sencilla. Su familia, rica e influyente, siempre me miró por encima del hombro, como si yo fuera una mancha en su reputación impecable. Sentí eso desde nuestro primer encuentro. Sonrisas frías, desprecio apenas disimulado, susurros a mis espaldas. Pero yo amaba a Mateo y creía que nuestro amor era más fuerte que sus prejuicios. Qué equivocada estaba. Todo comenzó con un mensaje inesperado de Julia, la hermana de Mateo. Nunca habíamos sido cercanas. Sus escasos mensajes solían limitarse a transmitir peticiones de su madre o lanzar indirectas mordaces hacia mí. Por eso, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono, sentí un nudo en el estómago. «Hola», escribí a ella, «vamos a reunirnos en familia este domingo en casa de mamá. Es muy importante. Ven a las 3 de la tarde, te espera una sorpresa. Solo no le digas nada a Mateo. Simplemente ven». Leí el mensaje varias veces, intentando descubrir la trampa. Julia no era de las que organizan reuniones familiares cálidas, y mucho menos contando conmigo. Le mostré el mensaje a mi mejor amiga, Clara. Ella arqueó una ceja. «Es raro. ¿Por qué Mateo no sabe nada?» «Buena pregunta. Mateo siempre había sido el alma de su familia, el hijo de oro. Si planeaban algo importante, él era siempre el primero en saberlo. Pero esa sorpresa secreta sin su conocimiento me puso en alerta. Tal vez se trataba de algo inocente, un aniversario que se le olvidó mencionar, o algo más serio, como una intervención familiar. Mis pensamientos iban y venían, pero la curiosidad pudo más. Le respondí a Julia con un escueto: «Nos vemos». A Mateo no le dije nada, decidí primero averiguar de qué se trataba. El domingo conduje hasta la enorme mansión de mi suegra, ubicada en una zona rica de Charleston, Carolina del Sur. Esa casa siempre me había intimidado. Techos altos, mármol frío, retratos de antepasados que observaban con desaprobación. Incluso en verano, el ambiente allí era gélido, como si las paredes hubieran absorbido la soberbia de sus dueños. Aparqué el coche, respiré hondo y entré, preparada para cualquier cosa. O al menos eso creía. Apenas crucé la puerta entendí que no era una reunión cualquiera. Toda la familia de Mateo estaba reunida en el salón, y su presencia se sentía como una emboscada. Su madre estaba sentada, erguida como una estatua, con una sonrisa forzada. Su padre, Roberto, tamborileaba nervioso los dedos sobre el reposabrazos de su sillón. Julia estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Los dos hermanos de Mateo, su tía y su tío, que habían viajado desde otro estado, ocupaban los sofás como si fueran jueces en un tribunal. Sobre la mesa de centro reposaba una carpeta, y el aire en la habitación estaba cargado de tensión, espeso como antes de una tormenta. «Siéntate», dijo la madre de Mateo, señalando un sillón. Su voz era fría, autoritaria, pero me quedé junto a la puerta, con los brazos cruzados. «¿Qué está pasando?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Roberto tomó la carpeta y la abrió. «Necesitamos que firmes esto». Empujó los papeles hacia mí sobre la mesa. Di un paso adelante, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Al ver la primera página, me quedé paralizada. Eran papeles de divorcio. Una risa escapó de mis labios, aunque la voz me temblaba. «¿En serio?». La madre de Mateo habló. Sus palabras eran tan afiladas como cuchillos. «Lo hemos pensado mucho. No encajas en nuestra familia. No respetas nuestras tradiciones. No aportas lo que una esposa debería aportar. Estás estorbando a Mateo para que construya su futuro». Julia añadió con una sonrisa venenosa: «No finjas que te sorprende. Sabes bien que no perteneces aquí. Hemos encontrado la forma de resolverlo discretamente, para que Mateo no tenga que sufrir». Miré alrededor de la habitación, sintiendo cómo la rabia hervía dentro de mí. No solo me consideraban una extraña, habían decidido que podían borrarme de mi propio matrimonio. Su arrogancia era asombrosa. «¿Dónde está Mateo?», pregunté, luchando por no alzar la voz. Roberto se removió en el sillón. «No está aquí. Él no sabe nada sobre esto. Solo queremos protegerlo del estrés». Levanté la mano, cortando sus palabras. «A ver si entiendo. Ustedes redactaron los papeles de divorcio a espaldas de Mateo y esperan que yo los firme solo porque ustedes lo han decidido.
La madre de Mateo esbozó una sonrisa tensa. Será lo mejor para todos. Su seguridad me sacó de quicio. Ellos creían que me quebraría bajo su presión, como el eslabón más débil, pero yo había venido preparada. Sonreí, metí lentamente la mano en mi bolso y saqué mi propia carpeta. Con un leve golpe, la dejé sobre la mesa de centro. De hecho, dije mirándolos a los ojos, yo también tengo una sorpresa para ustedes. Ellos clavaron la mirada en la carpeta, como si fuera una bomba a punto de estallar. Roberto fue el primero en agarrarla. Sus dedos temblaban mientras hojeaba las páginas. Con cada hoja, su rostro se iba tornando rojo. ¿Qué es esto?, logró decir al fin. Hice una leve inclinación de cabeza, sin apartar la mirada. Pruebas. La madre de Mateo arrancó los papeles de sus manos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el horror. Julia tomó una página y su rostro palideció como un lienzo. Me enteré de esto hace tiempo. Dije disfrutando de sus reacciones, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Y saben qué? Ese momento ha llegado. El rostro de Roberto se retorció de rabia. Eso es una mentira. No puede ser. Pero su voz temblorosa delató el miedo. Oh, pero es así, respondí, inclinando la cabeza. Y acabas de demostrar que sabes de qué tratan esos documentos. ¿Por qué temes tanto? Un silencio pesado, como plomo, llenó la habitación. El tío de Mateo, que había permanecido en silencio en un rincón, se acercó y tomó una página. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Roberto? ¿Es cierto? Roberto apretó los dientes con tal fuerza que pensé que sus dientes se romperían. No, pero su seguridad se desvaneció ante mis ojos. La madre de Mateo, aún sosteniendo los papeles, tembló. Me miró, su rostro más blanco que la tiza. No tienes idea de lo que has hecho. Sonreí. Oh, creo que sí. Observaba cómo su pequeño mundo se rompía. Julia apretó los puños. Sus labios temblaban. La madre parecía haber tragado algo amargo. Y Roberto apenas contenía su furia. Pero no eran ellos quienes esperaba ver en ese momento. Mis sospechas surgieron meses atrás, cuando noté algo extraño en nuestras finanzas. Pequeñas sumas desaparecían de nuestras cuentas, transferencias de las que Mateo no sabía nada. Al principio pensé que era un error del banco, pero cuanto más investigaba, más encontraba. Correos electrónicos, transacciones ocultas, facturas firmadas con nombres que no conocía. Contraté a un detective privado para confirmar mis sospechas, y lo que él descubrió superó todas mis expectativas. La familia de Mateo no solo vivía de su dinero, sino que sistemáticamente lo robaba, usándolo como una alcancía para sus negocios fallidos. Guardé estas pruebas en secreto, esperando el momento adecuado. Y ahora, de pie frente a ellos, me sentía como una cazadora que ha acorralado a su presa. Pero el clímax aún no había llegado. La puerta del salón se abrió de golpe y entró Mateo. «Hola, mamá dijo que tiene». Se detuvo, su mirada saltó de la carpeta con los documentos de divorcio sobre la mesa a los papeles en mis manos. «¿Qué diablos está pasando?». La madre de Mateo se levantó. Su voz temblaba de falsa preocupación. «Mateo, querido, siéntate, te explicaremos». Yo lo interrumpí. «Deberías sentarte, Mateo. Querrás escuchar esto». Sin darles oportunidad de tomar el control de la conversación, me acerqué a él y solté todo. Tu familia me tendió una trampa para hacerme firmar los documentos de divorcio a tus espaldas. Pero no sabían que yo tenía mis propias pruebas. Toqué mi carpeta. Aquí está todo lo que encontré en los últimos meses. Registros bancarios, correos electrónicos, transacciones ocultas. Mateo frunció el ceño, pero se acercó y comenzó a hojear los documentos. Su padre susurró, su voz temblando. «¿Qué es esto?». Mateo levantó la voz. «Dime que esto no es cierto». La madre ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en los papeles. Crucé los brazos. «Es cierto. Tu padre ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas compartidas durante años. Te han usado como una alcancía para sus negocios fallidos, malas inversiones y para cubrir deudas. Y Julia también está involucrada». Mateo parecía como si lo hubieran golpeado en el estómago. Su respiración se volvió irregular, volvió a mirar los papeles, hojeándolos más rápido. «Esto es imposible», musitó. «Oh, sí, es cierto», dije. «Y aún peor». Señalé un documento. «Aquí tienes la prueba de que tus padres pusieron nuestra casa como garantía para uno de sus préstamos oscuros. ¿Y sabes qué?
Ese préstamo está vencido. Si no lo hubiera descubierto a tiempo, lo habríamos perdido todo. Las manos de Mateo temblaban. Miró a su padre, su mirada ardía de traición. ¿Qué hiciste? La mandíbula de Roberto se apretó tanto que pensé que sus dientes se romperían. Continué. Mi voz era fría como el hielo. Tu familia me pintó como la villana mientras te robaban. Y ahora, cuando lo sé todo, querían deshacerse de mí antes de que te lo contara. Julia se levantó de golpe. Eso es mentira. Me giré hacia ella. Oh, ¿estás segura? Volví a meter la mano en mi bolso y saqué una impresión de sus mensajes. ¿Podrías explicar por qué le escribiste a tu amigo sobre cómo engañaste a Mateo para que firmara documentos financieros sin leerlos? El rostro de Julia se puso rojo. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Mostré a Mateo las capturas de pantalla de su conversación y las transferencias bancarias. Tu familia no es solo vanidosa. Son criminales. Roberto golpeó la mesa con el puño. ¡Basta! Me giré lentamente hacia él. Oh, ahora ya no lo decides tú. Mateo respiraba con dificultad, mirando a sus padres como si fueran extraños. Su madre finalmente habló, su voz temblando. Mateo, querido, queríamos ayudarte. Todo lo que hicimos fue por ti. Mateo estalló. No, su voz se quebró. ¡Me habéis robado! ¡Casi me quedo sin casa! La madre se encogió, cerró la boca. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Entendió que había perdido el control sobre su hijo. Mateo se giró hacia mí, y en sus ojos brilló algo que no había visto en mucho tiempo: claridad. Miró los documentos de divorcio que su familia quería obligarme a firmar. Luego mis papeles, capaces de destruir su poder. Su voz fue tranquila, pero firme. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sonreí. Para empezar, dije mientras empujaba el bolígrafo hacia él a través de la mesa. Firman mis papeles. Mateo miró el bolígrafo. Sus manos aún temblaban, pero su mirada estaba fija en sus padres. Su madre se puso pálida. Sus labios se apretaron. Roberto parecía estar a punto de explotar. Julia hervía de ira. Sus ojos se clavaron en sus palmas. Sentí el peso del momento. Si Mateo firmaba, todo lo que su familia había construido, su control, su acceso a su dinero, sus manipulaciones, se desplomaría. Pero antes de que pudiera tomar el bolígrafo, Roberto se levantó de golpe. La silla chirrió sobre el suelo de madera. «No vas a firmar esto», gruñó, su voz llena de amenazas. Mateo se estremeció, pero yo no retrocedí. «Oh, él va a firmar», dije. «Y luego presentaremos una demanda por fraude, robo, manipulaciones financieras. Estoy segura de que a las autoridades les va a gustar». La cara de Roberto se sonrojó. Sus puños se apretaron. «¿Crees que puedes venir a mi casa y amenazarme?» Sonreí. Esto no es una amenaza, es un hecho. La madre de Mateo habló. Su voz temblaba de desesperación. Mateo, querido, no hagas esto. Piensa en la familia, en todo lo que hemos hecho por ti. Mateo apretó la mandíbula. Me habéis robado, dijo. Su voz temblaba, pero era firme. Habéis mentido. Estuvisteis a punto de quitarme la casa. Su madre le agarró la mano, pero él la apartó, como si su toque lo quemara. Por favor, querido, susurró ella. «Te amamos». «Qué curioso es vuestro amor», respondí, y me giré hacia Julia, que había permanecido demasiado tiempo en silencio. «¿No tienes nada que decir? ¿Ningún comentario sarcástico? ¿O estás ocupada pensando en cómo arruinaste todo?» Julia abrió la boca, pero las palabras se quedaron atascadas. Miró a su padre, a su madre, luego de nuevo a mí. De repente, explotó. «¿Quieres saber la verdad?», siseó acercándose. «Nunca has sido parte de esta familia. Te soportamos porque Mateo era demasiado tonto para ver quién eres. No eres nada sin él. ¿Qué vas a hacer cuando esto termine? ¿Crees que te irás y todo estará bien? El éxito de Mateo somos nosotras, nuestras conexiones, nuestras oportunidades. Si lo alejas de nosotras, tu vida se vendrá abajo». Incliné la cabeza. ¿Así? Julia sonrió, cruzando los brazos. «Sí, así. Divórciate de él. Toma tu venganza miserable, pero al final, ganaremos nosotras». Sonreí, y sin dejar de mirarla, saqué otra carpeta. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué es esto?». Sonreí más ampliamente. «Oh, Julia, ¿realmente pensaste que no iba a hacer una investigación extra antes de venir aquí?». Lancé la carpeta sobre la mesa junto a los documentos de divorcio. «Damas y caballeros», dije, haciendo un gesto con las manos. «Hablemos de los desfalcos de Julia».
La cabeza de Roberto se giró bruscamente hacia ella. Señalé la carpeta. Resulta que la señora, yo soy la jefa, ha estado robando dinero de las cuentas de su familia durante años. El rostro de Julia se puso pálido. Eso es una mentira. Abrí la carpeta y saqué los registros bancarios, las pruebas de las transferencias, las facturas falsas, los pagos disfrazados de gastos publicitarios. Y mi parte favorita, dije, señalando una página. ¿Reconoces este nombre, Mateo? Mateo frunció el ceño mientras leía. Sus ojos se agrandaron. ¡Es Derek!, Julia gritó. ¡Cállate! Mateo la miró. ¿Derek? Dijiste que solo era un amigo. Juraste que no teníais nada. Silencio. Vaya, dije, sacudiendo la cabeza. No solo robaste a la familia, sino que también transferiste dinero a tu amante. Julia se lanzó hacia mí, pero Roberto la agarró por el brazo. ¿Es esto cierto? Su voz era baja, peligrosa. Julia se soltó, pero no respondió. Su rostro se distorsionó de rabia. Roberto gritó. ¡Idiota! ¿Sabes lo que has hecho? La madre tapó su boca con las manos. Julia, por favor, di que esto no es cierto. Pero la expresión de Julia lo dijo todo. Mateo me miró. ¿Cuánto tiempo sabías esto? Me encogí de hombros. Un par de meses. Quería asegurarme antes de decir nada. Sus hombros se hundieron. Roberto hojeaba furiosamente las pruebas. Sus manos temblaban. Esto es una catástrofe. Sí, dije alegremente. Y ahora es vuestro problema. Me giré hacia Mateo. Firma los papeles. Terminemos con esto. Él miró a su madre, que lloraba con las manos sobre la cara, a su padre, congelado de shock, a Julia, que temblaba de rabia. Luego cogió el bolígrafo y firmó. Era el fin de su control. Roberto exhaló, apretando el borde de la mesa. Te arrepentirás de esto. Sonreí. Oh, no lo creo. Tomé mis papeles, cogí la mano de Mateo y salimos, dejando su pequeño mundo perfecto en ruinas. Caminamos en silencio y sentí cómo sus dedos temblaban en los míos. Estaba confundido, destrozado, pero en sus ojos comenzaba a brillar una chispa de determinación. Por fin, después de tanto tiempo, vio la verdad. Esa noche, sentados en nuestra sala, le conté a Mateo todo lo que había descubierto en los últimos meses. Cómo su familia lo manipulaba, usando su confianza. Cómo ocultaban sus fracasos a sus espaldas, apropiándose de su dinero. Cómo Julia no solo participaba en esto, sino que llevaba una doble vida, engañando a todos por su amante. Mateo escuchaba. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo, estuve ciego, pero ahora todo ha terminado. Pero para mí, esto era solo el principio. La venganza es un plato que se sirve mejor lentamente, con deleite. Le pasé todas las pruebas al abogado y al contador judicial que había contratado de antemano. Cuando te involucras tanto en las finanzas, las autoridades fiscales muestran un interés vivo. Unas semanas después, el negocio de Roberto estaba bajo investigación. Crédito sombra, informes falsos, evasión de impuestos. Todo salió a la superficie. Su mansión en Charleston, embargada para cubrir deudas, fue confiscada por el banco. Los coches de lujo desaparecieron. El negocio familiar, que se había transmitido de generación en generación, colapsó bajo el peso de las demandas. Supe por un amigo común que la madre de Mateo sufrió un colapso nervioso cuando el banco confiscó su casa. Quiero decir que me dio pena, pero eso sería una mentira. Se merecían cada minuto de su caída. Julia, que se creía intocable, tampoco escapó de las consecuencias. El dinero que había robado mediante cuentas falsas y transferido a Derek fue rastreado por las autoridades. La acusaron de fraude, lavado de dinero y robo. Cuando la arrestaron, abrí una botella de champán. Ella intentó presentarse como víctima, pero la verdad era demasiado ruidosa. La humillaron públicamente, dejándola sin conexiones ni oportunidades. Derek desapareció tan pronto como las cosas se pusieron feas, dejándola sola. Las consecuencias de sus actos se extendieron como círculos en el agua. Su reputación en Charleston, que tanto cuidaban, fue destruida. Los amigos se alejaron, los socios rompieron contratos y los chismes locales los convirtieron en parias. Escuché que Julia consiguió un trabajo mal remunerado, ahogada en deudas y odio. Su vida, que antes brillaba,
se convirtió en una sombra del pasado. Finalicé el divorcio con Mateo rápidamente, llevándome todo lo que me correspondía, mi parte de los activos, la casa que intentaron embargar y, lo más importante, mi paz mental. Mateo no era inocente, cerró los ojos demasiado tiempo ante las acciones de su familia, pero cuando la verdad salió a la luz, rompió con ellos. No discutió sobre el divorcio, firmó los papeles, se disculpó por su ceguera y se apartó de sus padres y de Julia para siempre. Le di el crédito por eso. Me mudé a una nueva ciudad y comencé a construir una nueva vida, libre de su veneno, de su control, de sus mentiras. Encontré un trabajo que me daba satisfacción. Hice nuevos amigos que me valoraban por quien era. A veces recordaba aquel día en la mansión, las caras de la familia de Mateo, su pánico, su colapso, y cada vez sonreía. Su vergüenza se convirtió en una leyenda, no por su éxito, sino por su caída. Ellos fueron destruidos, y yo me senté en la primera fila, observando cómo su mundo se desplomaba bajo el peso de sus propios errores. ¿Qué piensas? ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de la protagonista al inicio de esta historia? ¿Cómo habrías actuado en esa situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like. Tu opinión es muy importante para nosotros.